yo me quiero referir al tema, señores, al tema de la educación, al tema del 4%. Hoy, parte de las informaciones, además de lo que dice la vicepresidenta, que, óyeme, yo no había visto, la vicepresidenta es una cosa que tiene, en todos los lados, en todos los lugares interviene, es una vicepresidenta típica, ¿verdad? Es como que te sale, vaya, del sombrero del conejo en cualquier situación. Mágica. Como con una varita mágica, y yo no sé, yo siento que tú no puedes ser experto en tantas cosas, pero ni modo. Hablas sobre la ratificación del gobierno como compromiso para el tema de la educación, pero simultáneamente con esto, también hoy aparecen, y eso a mí me parece importante y relevante, el hecho de que, claro, frente también a situaciones oportunistas como las que comentábamos ayer, en el sentido de que ahora tú te encuentras gentes del Partido de la Liberación Dominicana que se atreven, y yo digo en una acción casi ridícula, porque la memoria de la gente se borra, pero no tanto, gentes que como Iván Lorenzo, Aris Iván, mi querido amigo Aris Iván, a quien en lo personal le tengo un gran afecto, con una sombrilla amarilla, que protestando por lo que se quiere hacer, que es malo, es muy malo. Y es tan malo que las diferencias afloran y el rechazo aumenta, y ahora en ese rechazo al presupuesto del Ministerio de Educación, también esa sociedad civil expresada, que fue la que tomó calle, y gente, ciudadanos y ciudadanas, pero también esos sectores que intervinieron para que el único pacto que se conociera como Dios manda, o por lo menos hacer el intento, fue el Pacto para la Educación. Todos esos sectores, todos esos veedores, que yo no sé qué es lo que tampoco han visto, porque no vieron desde cuando se empezó a implementar el 4%, y por eso también todos los deslices antes y ahora, que no son más que una expresión, oye esto, Josefina, de ineficiencia. Óyeme, ineficiencia que no se haya utilizado el presupuesto como tal. Entonces, ese rechazo que ha sido tajante a esa propuesta del Poder Ejecutivo para transferir esos fondos del 4% de la educación a otros organismos, y que venga precisamente de esas instancias que fueron los que estuvieron ahí aprobando el pacto educativo, más de 25 entidades, y las advertencias que hacen a esa propuesta constitucional, que es del 6697, que sugieren dejar sin el proyecto enviado al Congreso Nacional para que ese 4% se pueda utilizar, ese 4,000 millones se puedan utilizar entonces en otros renglones, como si nosotros estuviésemos resuelto el tema de educación, que no es más que un nudo gordiano, que si aquí la oposición realmente le importara el país, más que todo se abrazara de cuestiones muy puntuales. Una, el tema de la educación y la salud, y resueltos en este país. Otro, el tema de la seguridad social, que por cierto hoy hay una manifestación, valga la cuña, a la que yo creo que todos debemos... Del Colegio Médico Dominicano. Exactamente, que yo creo que todos debemos apoyar, porque eso nos compete a todos, esa marcha del Colegio Médico contra las inequidades de la ARS, valga la redundancia, valga la cuña en este caso. Entonces, no hay forma... y esto se engloba dentro de esos elementos que yo creo que preocupan y que deben hacer sus miradas rápidamente, precisamente, la gente del gobierno. Eso no se puede aplaudir. Y además del tema del 4%, penosos los líos, eso de la educación, que es, yo pienso que un huevo por partida doble, porque viola la Constitución, y porque mientras recorta los gastos para la educación y para la inversión pública, donde muchas cosas están pendientes, donde todos están pendientes, se dilapida entonces en otros renglones que yo no sé si serán importantes, pero no son prioritarios. Entonces no hay forma de que se pueda defender y que se pueda justificar una barbaridad del tamaño del argumento de que nunca se ha ejecutado el 4%. Eso es pueril, eso es pobre, muy, muy pobre. Y esa desaprobación, con la envergadura que eso implica, que es casi como una especie de huracán que ha emitido desde la sociedad a ese proyecto de recorte presupuestal al 4% del PIB, al Ministerio de Educación, no es más que una expresión de una denuncia vigorosa para quienes desde las administraciones de Estado, muchas, pasadas y presentes, y en esta etapa de la disque abundancia de recursos, no supieron
obtener de ellos el máximo provecho. Hay gente diciendo, Ivonne, perdón, que Leonel tenía razón, que no había que dar el 4% a la educación. No, Leonel tenía razón. Leonel no hizo ni con recursos ni sin recursos, y eso es de los oportunistas también que vienen a intentar a navegar en ríos revueltos o a traficar con la crisis. Yo creo, y lo he dicho aquí, pienso que dentro de todas las aplicaciones y de todas las ineficiencias que ha habido, que vienen desde cuando Balaguer, y ustedes pueden buscar los datos ahí de cómo se han aplicado los presupuestos para la educación, que nunca esos recursos se obtuvo el máximo provecho. No, porque no entendieron que la educación era una prioridad, porque entendían que mantener a este país bruto les garantizaba a ellos hacer lo que han querido, hacer lo que quisieron y hacer lo que han querido. Entonces, ese efecto pandemia, que ciertamente fue un desafío para el país, con un todo incluido, incluso a quienes tenían que acertar con medidas que atenuaran como alternativas no presenciales las consecuencias del cierre de las escuelas, y para que al menos en el año 2021 se comenzara con un buen pie ese proceso de recuperación de todo ese tiempo perdido que eventualmente nos arrodilló a todos con el tema de salud. Eso no fue alcanzado y eso no es eficiencia. De ninguna manera eso es eficiencia. Pero el nuevo ministro, incluso Ángel Hernández, que apenas tiene un mes y que, claro, todo el mundo reconoce su experiencia en el magisterio y además como autoridad académica, dice que, dijo él, al poco tiempo de tomar la posesión de este cargo en esa etapa de asignaciones extraordinarias para esa enseñanza en todas las modalidades universitarias, hablaba 2013, 2022, que no ha servido todavía para mejorar la enseñanza, sino para desperdiciar recursos, y yo creo que es verdad. Claro, tiene el gran desafío por delante ahora, ¿no?, para ver qué es lo que va a hacer, pero eso es verdad. Aquí desde el tema de la metodología, de cómo nosotros enseñamos, de para qué enseñamos, de enseñar a los muchachos y las muchachas a pensar, de nosotros capacitar a los docentes, que en algún momento cuando empezó a aplicarse el 4%, ustedes lo recuerdan, eran muchas becas a gente que no tenían cómo sobrevivir y que veían en esa posibilidad de ponerse a estudiar pedagogía precisamente como una tabla de salvación, así mismo como hacían mucha gente de mi pueblo, sobre todo de esa zona del sur, que venían y se enganchaban a la guardia y a la policía, no porque tuvieran vocación en una profesión que debió también ser distinta, sino porque era una forma de sobrevivir. Entonces, sobre esa base y sobre esa motivación, no es verdad que iba a mejorar el tema de la educación. Entonces, afectar aún mínimamente toda la disponibilidad de mayores partidas logradas con movilizaciones cívicas, con efecto de calle, con enfrentamientos o con confrontación, más bien en este caso, esos recursos y ese efecto deplorable de las malas ejecuciones presupuestarias, con daños que procede comenzar a restablecer de inmediato. Yo creo que es lo que tendría que hacerse desde esta lógica. Las rectificaciones que van a tener que hacer con un costo que va a ser sufragado con muchas reservas, estarían en marcha ya bajo un liderazgo excepcional, que es lo que debe hacerse, y que está llamado a establecer grandes distancias de influencias partidarias de las que ponen sus intereses por encima de los del país. Yo creo que es el gran desafío y la historia está ahí. Y si vemos las estadísticas, nos dicen que aquí nunca se ha aplicado de manera eficiente el tema del presupuesto para la educación, y que esa conquista de la gente ahora no es más que una expresión de ineficiencia de los de antes, de los de ahora. Por eso yo, en lo personal, soy de las que entiendo que hay que hacer un rechazo categórico a ese recorte del 4% y a los pobres resultados que nos tienen a nosotros la educación respecto a los demás países de América Latina, y a partir de los rankings de medición en un lugar terriblemente vergonzoso. Llévatela.